En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos con promesas que no se cumplen. Ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestras relaciones personales, las promesas rotas son una constante. Los políticos prometen cambios, pero no los hacen. Nos dicen que mejorarán nuestras vidas, pero a menudo sus palabras se quedan en el aire. Las empresas prometen satisfacción al cliente, pero se quedan cortas. Nos aseguran que sus productos y servicios son los mejores, pero la realidad puede ser muy diferente. Incluso en las relaciones personales, hay una brecha entre lo que la gente dice y lo que hace. Amigos y familiares pueden prometer apoyo, pero no siempre cumplen. Esta es la vieja lucha entre las palabras y las acciones. Decir algo es fácil, pero cumplirlo requiere esfuerzo y compromiso. La hipocresía no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, hemos visto a líderes y figuras públicas decir una cosa y hacer otra. Es un defecto humano que trasciende el tiempo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la hipocresía ha sido una constante en la conducta humana. La parábola de los dos hijos, como se cuenta en el Evangelio de Mateo, nos da una visión profunda de este dilema. Nos muestra cómo las acciones hablan más fuerte que las palabras. A través de esta parábola, Jesús ilustra la importancia de alinear nuestras palabras con nuestras acciones. Nos desafía a ser coherentes y auténticos en nuestra fe y en nuestra vida diaria. Al profundizar en esta parábola, exploremos lo que realmente significa obedecer a Dios. Reflexionemos sobre cómo podemos cerrar la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos, y vivir de manera que nuestras acciones reflejen verdaderamente nuestras palabras. El escenario de la parábola es un tiempo de mucha tensión. La atmósfera estaba cargada de expectativas y conflictos. Jesús estaba en los últimos días de su ministerio terrenal. Sus enseñanzas eran revolucionarias y desafiaban las normas establecidas. Había atraído a grandes multitudes, y sus milagros eran innegables. La gente estaba asombrada, y muchos lo seguían con devoción. Sin embargo, sus acciones también lo pusieron en conflicto con los líderes religiosos de la época. Estos líderes se sentían desafiados y cuestionados. Se sentían amenazados por su autoridad y sus enseñanzas. Temían perder su poder e influencia sobre el pueblo. En Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27, vemos cómo se desarrolla esta tensión. Jesús estaba en el templo, un lugar sagrado y central para la vida religiosa. Jesús había entrado en los patios del templo, y los sumos sacerdotes y los ancianos cuestionaron su autoridad. Querían saber con qué derecho hacía lo que hacía. No buscaban la verdad de manera genuina, sino que trataban de tenderle una trampa. Su objetivo era desacreditarlo frente a la multitud. Jesús, consciente de sus intenciones, les dio la vuelta a la tortilla con una pregunta sobre la autoridad de Juan el Bautista. Esta pregunta los puso en una posición difícil. El contexto de esta confrontación prepara el escenario para la parábola de los dos hijos. Esta parábola no solo revela verdades profundas, sino que también desafía a los oyentes a reflexionar sobre su propia obediencia y fe. La parábola comienza con un padre que les pide a sus dos hijos que trabajen en la viña. El primer hijo inicialmente se niega, dice, no iré, pero luego cambia de opinión y va. El segundo hijo acepta ir, pero al final no va. Esta sencilla historia contiene profundas verdades. Ilustra la diferencia entre las meras palabras y las acciones reales. El primer hijo, aunque inicialmente desobediente, refleja un verdadero arrepentimiento y obediencia. El segundo hijo, por otro lado, representa un acuerdo superficial. Su aparente conformidad carece de verdadero compromiso. La parábola nos reta a reflexionar sobre a cuál de los dos hijos nos parecemos. El padre en la parábola simboliza a Dios, que desea no solo nuestras palabras, sino nuestros corazones. En el mundo actual, la parábola de los dos hijos es tan relevante como siempre. Esta historia bíblica nos ofrece una reflexión profunda sobre la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Muchos dicen seguir a Dios, pero no reflejan sus enseñanzas en sus acciones. Asisten a la iglesia, leen la Biblia, pero cuando se trata de ayudar al prójimo, sus acciones no siempre coinciden con sus palabras. Esta discrepancia es un hilo conductor en nuestra sociedad contemporánea. Vemos una gran diferencia entre lo que la gente dice y lo que realmente hace. En público,
Pueden mostrar una cara, pero en privado, sus acciones pueden contar una historia diferente. A menudo vemos a personas que usan la fe como una insignia, pero no la viven como un estilo de vida. Se enorgullecen de su fe, pero no siempre la practican en su vida diaria. Aquí es donde resuenan las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo nos recuerda que no basta con profesar la fe, debemos vivirla a través de nuestras acciones. Este versículo subraya la importancia de la acción sobre las meras declaraciones. No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. La verdadera obediencia implica una transformación que va más allá de las apariencias externas. Es un cambio profundo que se refleja en nuestras acciones diarias, en cómo tratamos a los demás y en cómo vivimos nuestra fe. Nos exige participar activamente en la obra que Dios nos ha encomendado. Esto significa involucrarnos en nuestra comunidad, ayudar a los necesitados y vivir de acuerdo con los principios que predicamos. Solo así podemos ser verdaderos seguidores de la fe. Buscando la voluntad de Dios. Encontrar la voluntad de Dios es un viaje, no un destino. Requiere diligencia y un corazón dispuesto a escuchar. Buscar la voluntad de Dios implica más que oraciones ocasionales. Es un proceso continuo de interacción con las Escrituras y de búsqueda de sabiduría a través de la oración. El Salmo 37, versículo 4, dice: Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. La oración es una herramienta poderosa en esta búsqueda. Nos conecta con Dios y alinea nuestros corazones con su voluntad. Leer la Biblia nos proporciona guía y perspicacia, ofreciéndonos una hoja de ruta para nuestras vidas. Buscar la sabiduría de otros creyentes también puede proporcionar claridad y aliento. Obediencia en la vida diaria. La obediencia a Dios no es solo un concepto espiritual, es un concepto práctico. Abarca todos los aspectos de nuestras vidas. Desde cómo tratamos a los demás hasta cómo llevamos a cabo nuestros negocios, la obediencia se refleja en nuestras acciones diarias. Se trata de vivir los mandamientos de Dios, tanto en los momentos mundanos como en los momentos importantes de la vida. En nuestros lugares de trabajo, la obediencia puede significar actuar con integridad y justicia, incluso cuando es difícil. En casa, podría significar mostrar amor y paciencia con nuestras familias. En nuestras comunidades, implica servir a los demás y ser una luz en un mundo a veces oscuro. El papel de la fe. La fe juega un papel crucial en la obediencia. Es el fundamento sobre el que se construyen nuestras acciones. Sin fe, la obediencia puede convertirse en mero deber. Con fe, se convierte en una respuesta alegre al amor de Dios. La fe es lo que nos permite confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. La fe nos da el valor para obedecer, especialmente cuando implica riesgo o sacrificio. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como se describe en Hebreos 11, versículo 1. Transformación a través de la obediencia. La obediencia a Dios conduce a la transformación. Nos cambia de adentro hacia afuera. A medida que alineamos nuestras vidas con la voluntad de Dios, comenzamos a ver los frutos del Espíritu manifestarse en nuestro carácter. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, se hacen evidentes en nuestras acciones. Esta transformación es un testimonio del poder de la gracia de Dios. No es algo que logramos por nuestra cuenta, sino a través de su fuerza y guía. Al obedecer, somos moldeados a la imagen de Cristo, reflejando su amor y compasión al mundo que nos rodea. Conclusión. Al reflexionar sobre la parábola de los dos hijos, recordamos la importancia de la verdadera obediencia. No basta con decir que seguiremos a Dios, debemos vivirlo. La verdadera obediencia consiste en alinear nuestros corazones y acciones con la voluntad de Dios. Es un compromiso de vivir nuestra fe de manera genuina y sincera. La paz y la alegría que provienen de vivir en la voluntad de Dios son incomparables.
Las palabras de Jesús en Mateo 11, versículos 29 al 30, nos invitan a encontrar descanso en Él. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera.